Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. Comenzamos hablando de agricultura con buenas noticias en una campaña que ha sido bendecida prácticamente por un lado el clima, por el otro las cuestiones vinculadas al manejo y las tecnologías que se han utilizado. Buenas noticias en esta campaña que comenzamos a compartir de esta manera aquí en el programa. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores Intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Bueno, como vos mencionás, uno de los estudios de mercado que hace el IPCBA tiene que ver con un relevamiento de precios que se hace en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en 200 puntos de ventas, que abarca carnicerías y supermercados, y también se está haciendo en Córdoba y en Rosario, ¿sí? Eso lo hace el Instituto, el tema de precios, desde el año 2006, y en Córdoba y Rosario hace 2 años, ¿no? Y lo que nos permite es ir monitoreando y viendo un poco qué pasa con el precio minorista y cómo se mueve en relación a la variación de precios de los demás bienes y servicios, ¿no es cierto? Yo te comentaba hace un ratito, la carne durante mucho tiempo a nivel minorista ha venido corriendo por debajo de la inflación, y el ajuste que ha tenido a principios de este año, que ha obedecido una cuestión fundamentalmente, hay que retroceder un poquito para explicar la cuestión al año pasado, ¿no? Cuando se produce la devaluación y se incrementa el precio del maíz, esto incide en la ecuación fundamentalmente de los sistemas de engorde a corral. Eso hace que haya un menor movimiento de terneras y terneros a fines del año pasado hacia todos los sistemas de producción de engorde a corral, y eso derivó en la falta de hacienda liviana a principios de este año. Siempre hay normalmente un faltante y es lo que mueve los precios, pero este año fue más acentuado. Y bueno, eso produjo el reacomodamiento de los precios de la hacienda y empezó un poco a acercarse al valor de la inflación, ¿no es cierto? Todavía no tanto a nivel minorista, pero también tuvo con un desfasaje, un corrimiento de los precios a nivel minorista. El dato que tiene el IPCBA del mes de marzo contra marzo del año pasado, está dando un incremento del precio de la carne al mostrador de un 71-72%, ¿no es cierto? Es decir, hay un reacomodamiento y un ajuste, te diría, recuperando parte del terreno que había perdido respecto al resto de los bienes y servicios de la economía. Mirá, yo ahí quiero resaltar algo, porque es cierto, hace poquito apareció un dato ahí de caída de consumo de carne y de demanda, y yo lo mostraba con cambios en los hábitos de compra y hábitos de consumo del argentino, pero en realidad ese dato que es el dato actual de consumo por habitante por año, que es de 50 kilos, implica una pérdida del consumo del 13-14% respecto al primer trimestre del año pasado, ¿no? Ahora, si vos lo contextualizás con el resto de los bienes y servicios, o los productos que se consumen en Argentina, está en el orden de la caída de consumo que está del resto de los bienes, ¿no es cierto? CAME, que es una de las cámaras empresarias minoristas, te habla de una caída de consumo de casi entre un 11 y un 12% el primer trimestre. Entonces, más o menos, uno puede decir, bueno,
es una caída de consumo, pero está acorde a lo que está pasando en el resto de la economía en términos de demanda, ¿no es cierto? Si a eso le sumás que el consumo de carne vacuna hoy no está sola, sino que también hay consumo de pollo, consumo de cerdo, el consumo total de proteínas cárnicas en Argentina está entre 115 y 117 kilos por habitante. Es un consumo similar al de Australia o al de Estados Unidos, con un nivel de ingreso o de poder adquisitivo, en el caso de Argentina, sensiblemente más bajo. Entonces, yo digo, estos 50 kilos hay que ponerlos en contexto y creo que hay que valorizar lo que significa el mercado interno de carne vacuna para el negocio. A pesar del crecimiento de la exportación, en Argentina hoy 8 de cada 10 kilos se lo sigue consumiendo el mercado interno. Entonces, creo que eso hay que valorizarlo. A futuro, y lo mostraba en la presentación, cuando vos analizás todas las variables de la macroeconomía y ves qué es lo que puede llegar a pasar, hay un dato que manejamos siempre, que es el de relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, ¿sí? Que un poco refleja la opinión de los operadores privados, de los analistas, de consultores, de entidades financieras, algunas de acá y otras del exterior, y está marcando que va a ser todo un descenso gradual, por ejemplo, de tasas de interés, descenso gradual de los niveles de inflación, ¿sí? Hoy en esta jornada ya estamos teniendo otra vez una suba del dólar a 47 pesos, ahora mismo está pasando, y bueno, y eso mal que mal va a terminar trasladándose a la inflación. Entonces, lo que viene a futuro es, por un lado, decir, tenemos un mercado que a pesar de todo responde con un alto nivel de consumo, reitero, en términos relativos es valorable, y por otro lado las variables de la macroeconomía complicadas y ojalá empiecen a cambiar, ¿no es cierto? Ojalá empiecen a amainar un poco, lo que daría un poquito más de poder de bolsillo a la gente, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿ustedes creen que tarde o temprano se va a recuperar el consumo de carne bovina y fundamentalmente habrá alguna alternativa para que la gente siga comiendo carne de cerdo, carne de pollo? Mirá, la recuperación va a venir de la mano de la mejora del poder adquisitivo. Todavía y como parte del primer semestre vos tenés un desfasaje ahí entre los precios nuevos y salarios viejos. Y en el marco de este año que tiene encima un corte, digamos, un tinte electoral, es de prever que empiece a mejorar un poco la situación. Es como que siempre nos parece que va a empezar a mejorar y nunca termina de mejorar. Yo siempre pongo la comparación, es como cuando uno está haciendo un análisis en una ergometría y dice, bueno, no puedo más, no resisto más, y lamentablemente tiene que seguir porque hay una inercia que te impide cortar de golpe. Y con esto pasa algo parecido, el consumidor está arriba en este momento con la sensación de que no puede más y sin embargo va a tener que esperar un poco, pero como vos decís, cuando el argentino empieza a sentir un poco más de plata en su bolsillo, siempre va a tener a la carne como primera opción, ¿sí? El argentino es carnívoro, hay fenómenos de sustitución, no se niegan, se ven, se dimensionan, pero el argentino es carnívoro vacuno por naturaleza y va a sumar algún kilo más en la medida que su bolsillo se lo permita, exactamente. Momento de ir a una pausa. Seguimos en instantes aquí en Mundo Agro.
Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Por supuesto que el valor agregado tiene su espacio aquí en Mundo Agro. Ya mismo compartimos con ustedes este dato vinculado a la realidad. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Sí, bueno, ahí analizamos un poco la elección de híbridos, tomando en consideración ensayos que están realizados por las mismas compañías y por terceros, y viendo un poco lo que es rendimiento, estabilidad de rendimiento, comparando distintas zonas y después, bueno, otros caracteres de cada uno de los híbridos, como es tolerancia a enfermedades, con cada una de las enfermedades que puedan ser relevantes en la zona. Después también con caracteres agronómicos como vuelco, quebrado, green snap y otros caracteres. Y después también analizamos algunos aspectos de manejo, como ver la respuesta de los híbridos a densidad, para entender cuál es la densidad óptima, y en este caso de óptima buscando el óptimo económico, no el óptimo biológico. En general está un poquito más abajo el óptimo económico en densidad que el óptimo biológico. Respuesta también a nitrógeno de híbridos, que hay respuestas diferenciales. Y también, bueno, tratando de caracterizar ambientes que están en cada uno de los campos y entender cuáles serían las recomendaciones de híbridos para cada uno de esos ambientes. Y bueno, fue un taller con intercambio de ideas, y después también hubo un análisis económico de los valores de cada uno de los híbridos, densidades, si es necesario o no hacer aplicaciones de fungicidas, de insecticidas por el tipo de traits que tiene cada uno de ellos. Incluso, bueno, también está presente, hay traits de control de malezas, como es el Enlist, que permite controlar gramíneas usando herbicida FOB, además de 2,4-D, digamos, con dosis altas sin ningún problema. Y eso también, bueno, es un trait que interesa mucho por la problemática de gramíneas que hay como malezas y que aporta ventajas significativas. Así que eso se incluyó dentro del análisis también, y se le va a poner valores cuando está o cuando no está el trait, que diferencia hay en el control de malezas gramíneas. Bien. En base a la experiencia y en base a lo que aquí han comentado precisamente los integrantes de cada una de las empresas del Grupo Río Seco, por ahí interesa también su opinión acerca de lo que viene observando en esta campaña de maíz en todo el territorio nacional, también aquí en la provincia de Córdoba, donde todos hablan de una cosecha récord que viene y de una campaña casi excepcional. Sí, así es. Este año fue particularmente favorable en cuanto a precipitaciones. Hay muchas zonas que han llovido 700, 800 milímetros durante el ciclo, cuando el maíz necesita 600, o sea, si tuviera un maíz regado, con 600 era suficiente. Y bueno, hay rendimientos ya de primera que han alcanzado 14, 15 toneladas, con monitores de rendimiento que han marcado picos hasta 22, 23 toneladas en la zona núcleo sur de Córdoba. En la zona también, bueno, las precipitaciones fueron favorables. Hay otras zonas que no están tan bien por inundaciones, sobre todo como es la situación de Chaco y parte del este de Santiago del Estero, que tuvo inundaciones en el pasado, y ahora este último fin de semana hay zonas que han llovido 400 milímetros en un día o día y medio y lo están pasando mal. Pero bueno, en general la cosecha es un año favorable y va a haber rendimientos, ya hubo rendimientos muy altos y va a haber rendimientos también muy, muy interesantes en muchas zonas, y justamente en la zona de Río Seco también hay cultivos que están muy bien, ¿no? ¿Usted ha podido ver el avance de esta última etapa de los maíces que ya están esperando el tramo final y la cosecha? Sí, están en general en muy buen estado, con buenas estimaciones de rendimiento. Hay que esperar ahora el periodo hasta madurez comercial, digamos, hasta que tenga la humedad de cosecha. Se llega a madurez fisiológica primero y después a madurez comercial, y que no haya ningún inconveniente climático ni heladas que compliquen un poco la situación, pero si no hay trastornos de este tipo, las cosechas van a ser muy buenas. O sea, este año es favorable.
Y por lo que usted viene observando y aconsejando al grupo Río Seco, más allá de las precipitaciones, ¿en qué ha evolucionado este grupo para que uno pueda observar que el maíz viene en buena condición, que no hay malezas que lo afectan, que las enfermedades han sido controladas a tiempo? Sí, bueno, lo primero que veníamos hablando ya hace muchos años es el tema de las rotaciones, que tiene que haber por lo menos un 50% de maíz para poder generar la cobertura necesaria de los suelos y las condiciones de fertilidad física que permitan acumular agua, que permitan también el flujo de nutrientes y poder de algún modo generar rendimientos sostenibles. El grupo ha ido creciendo en los últimos 15 años significativamente en cuanto a sus rendimientos, sobre todo en la zona norte, donde era más complicado hace unos años atrás. Y bueno, ese manejo va redundando en condiciones de productividad mejoradas en el tiempo. Y ahora, bueno, el desafío es poder conseguir, además de estos incrementos que se dieron en el pasado, seguir creciendo en rendimientos con sustentabilidad. Y dentro de ese esquema está desde la selección, además como primer punto, el manejo de las rotaciones y de la fertilidad física del suelo. Después está la selección de híbridos, que fue el tema de hoy. Las fechas de siembra, entender cuáles son las fechas de siembra que generan menores riesgos en cuanto a productividad. Después todo lo que es manejo de densidad, el manejo también de la homogeneidad de siembra, tanto espacial como temporal. Después todo lo que es fertilización, que es un tema todavía para trabajar un poco. Y después, bueno, otros temas como es el control de enfermedades, plagas y malezas, que son puntos relevantes. En el caso de enfermedades, bueno, se monitorean las enfermedades y se tienen establecidos umbrales y si es necesario aplicar fungicidas. En el caso de malezas hay algunas problemáticas que se ha comentado, que hay herramientas nuevas como Enlist que permite hoy tener también un control de gramíneas eficiente con una herramienta adicional que no estaba antes. Y después, bueno, en el caso de plagas están los nuevos eventos, son bípteras sobre todo, que tienen un buen control de cogollero, y los que no tienen ese evento hoy están con necesidad de hacer algunas aplicaciones. Y bueno, estar pendientes de enfermedades emergentes como puedan ser virosis, que han aparecido en las últimas campañas, HPV o el resfriado de trigo o eventualmente espiroplasma, para estar alerta frente a enfermedades de este tipo que pueden ser emergentes. Y después, bueno, todo lo que es el manejo de cosecha, que también es relevante, y todo lo que es el análisis económico, digamos, de cómo es conveniente, digamos, poder trabajar, digamos, con opciones a futuro, etcétera, que bueno, Pablo y el grupo están trabajando también en esos aspectos. Bien, lo último, seguramente va a ser una campaña inolvidable para muchos productores, después de haber pasado por una campaña completamente difícil por el tema de la sequía. En esta campaña seguramente muchos podrán tomar nota de muchas cosas más allá del clima que les han permitido hacer una buena campaña pensando de cara al futuro y pensando en la próxima, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto nos muestra que en años favorables tenemos todavía potenciales que tenemos que explorar. O sea, está el tema de fertilización, sobre todo combinado con densidades un poco mayores cuando las condiciones son favorables, que pueden permitir levantar bastante los rendimientos. Eso es dependiente también del ambiente y de los híbridos, pero este año mostró, como en muchos casos, no solamente acá en Córdoba, sino en la zona norte de Argentina, incluso en la zona núcleo, como se han alcanzado rendimientos como los que mencioné hace unos minutos atrás, de promedios de 16 toneladas, con picos de 22, 23 toneladas por hectárea. En el norte también hay maíces que van a estar en 12 toneladas por hectárea fácilmente. Entonces, bueno, eso marca, digamos, que cuando tenemos agua y manejando adecuadamente la fertilidad física de los suelos, nos falta un poco el tema de fertilización y densidad frente a ambientes como los de este año, que se puede ganar aún un poco más. Pero bueno, esto es un año muy bueno, bueno para los productores y bueno para el país, que justamente necesita tener una cosecha de este tipo para ir solucionando varios de los problemas que afectan al país.
Nos vamos a la pausa, seguimos en instantes aquí compartiendo más información con todos ustedes en Mundo Agro. La cocina de la rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521 154 00 347. Seguimos en Mundo Agro compartiendo con todos ustedes las principales novedades del campo y este tema que compartimos ahora también es noticia. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. Es así, estamos compartiendo en el medio de una jornada del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en la cual el INTA también es colaborador en la organización. Estamos completando la recorrida de campo y luego va a haber una serie de charlas. A mí me toca dar una charla particular en donde de lo que quiero hablar es un poco retomar algunas cosas que estamos viendo en la recorrida, en tener una mirada. Yo voy a intentar proponer a los productores ampliar su mirada de que solo son productores de carne a que son gestores de un ecosistema, que es en el fondo lo que están haciendo, digamos. Todas las cosas que estamos viendo hoy en campo tienen que ver con la gestión de un ecosistema. Lo gestiona particularmente para producir carne, pero también tiene una responsabilidad en gestionar sustentablemente ese ecosistema, que se sostenga productivo en el tiempo, que pueda sostener el nivel de productividad, inclusive mejorarlo, que siga generando trabajo, ingresos y que pueda sostener algunas funciones del ecosistema más naturales que también son importantes. Son importantes no solamente porque nos interese desde un punto de vista quizá romántico o lo que sea, sino que son importantes para la imagen de la ganadería. Es muy importante que la ganadería construya y refuerce su imagen como un modo de uso de los ecosistemas naturales compatible con la sustentabilidad y no competitivo con la sustentabilidad. En muchos lugares se han instalado malos tratamientos ganaderos, hay que decirlo así, en donde algunos dicen, bueno, han chocado el campo. ¿Qué lo han hecho? Han hecho un manejo excesivo, con tratamientos demasiado intensivos para que el sistema pudiera responder y se perdió todo. Se perdió el productor, se perdió su posibilidad de seguir vendiendo, pero se perdieron atributos del ecosistema. Entonces, en un momento de hoy en donde la sociedad está cada vez más preocupada de cómo los consumidores estaban cada vez más preocupados, no podemos darnos el lujo desde la ganadería de estar asociados a la destrucción de los ecosistemas. Bien. Tenemos, sí. Acá casualmente, Marcelo, estamos viendo monte que ha sido totalmente preservado y que en algunos lugares ha tenido espacio precisamente para pasturas, y en este caso el buffalo grass, que ha terminado acomodándose dentro del ecosistema. Así es, venimos recorriendo varios lotes donde la respuesta tanto del buffalo como de la pastura natural son espectaculares, son muy buenas, dan
un salto de oferta forrajera han logrado saltos de 10 veces en la oferta forrajera con solo encerrar y ordenar el manejo y el pastoreo, y han logrado saltos de 40 veces en la oferta forrajera inicial con el rolado con Baffel sostenida durante 10, 12, 13 años. Es una inversión, puede ser alta al principio, pero que tengas esa fuente de forraje a ese nivel durante 13 años es un resultado excelente. Así que, y todo eso en un ambiente que bueno, uno no ve que están yendo en contra del ambiente, se están valorando retener árboles porque se valoran otros servicios que dan los árboles, la sombra, que tiene que ver con el bienestar animal, el aporte de nutrientes. Entonces bueno, uno tomar una conciencia está bien, ponemos foco en el pasto y la vaca, que es el corazón del negocio, pero en eso no perdemos de vista el resto de los componentes que hacen al ecosistema, ¿no? La biodiversidad, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, que son súper importantes. Así que yo estoy muy yo vengo de Santiago del Estero, una zona que tenemos 200, 300 milímetros más de precipitación, y estoy sorprendido del stock de plantas, de la cantidad de forraje que pueden lograr aquí, solo con aplicar un poco de manejo o algunos disturbios muy particulares, pero con mucho manejo y mucha tecnología de proceso, que es barata, es accesible, solamente hay que aprender y adoptar. Bien, el INTA está precisamente trabajando en este tipo de proyectos y aquí efectivamente se nota la mano de un buen asesoramiento. Claro, bueno, el INTA trabaja investigando por un lado y generando información básica bajo condiciones controladas, pero nuestro espacio de mayor aprendizaje es cuando traemos esos conocimientos y los trabajamos junto con los conocimientos y la idea del productor y lo implementamos a escala productiva. Y ahí aprendemos todos, digamos, aprende el productor algunas cosas nuevas, nosotros como técnico de INTA aprendemos otro, ajustamos las tecnologías y las propuestas, y la verdad que ese es un ciclo, bueno, es el ciclo natural de trabajo del INTA, ya casi con 60 años de presencia en todo el país, en todos los sistemas productivos, no solamente en el ganadero. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Momento del final, vamos a volver, por supuesto, en el próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que tiene nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar y también nuestra página de clasificados. Allí, por supuesto, puede ingresar al sector, cargar lo que usted desea vender o buscar y rápidamente se podrá contactar con quien tiene su producto. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.